extremo. El teorema del valor extremo establece que si una función en términos de x y y, es decir, una función de x y y, es continua en una región R cerrada y acotada, entonces existe al menos un punto en dicha región donde la función toma el valor mínimo absoluto y al menos un punto en dicha región donde la función toma el valor máximo absoluto. Entonces eso se refiere al valor extremo. Luego vemos en el siguiente párrafo la definición de lo que es un extremo relativo que está asignado a regiones abiertas, porque me dice que si una función está definida en una región abierta R, que contiene este punto, de tal manera que para cualquier otro punto x y en dicha región se cumple de que si f de x y es mayor que f de x sub 0 de sub 0, entonces cuando tenemos mayor que, entonces vamos a tener allí en esta expresión un valor mínimo relativo. Pero si se da la situación contraria que f de x y es menor que f de x sub 0 y es sub 0, entonces cuando tengamos esta situación vamos a tener un máximo relativo que va a ser el valor de la función en dicho punto. Ese sería el máximo relativo. Luego tenemos lo que se define como un punto crítico. Es similar a lo que veíamos en Matemáticas 1 con algunas diferencias. Que este punto que esté siempre y cuando en el dominio de la función va a ser crítico si se cumple o bien esta condición o esta o esta. Observen de que va a ser crítico si la derivada con respecto a x es 0 y también la derivada con respecto a y en ese punto es igual a 0. Es decir, se deben cumplir ambas, porque lleva un y. En este caso no. Si se cumple esta condición de que la derivada con respecto a x en el punto no está definida, no existe, entonces ahí vamos a tener también un crítico. O que la derivada con respecto a y en dicho punto también no esté definida, ¿verdad? Aquí como una de ellas que no se cumpla vamos a tener un crítico. En este caso no, deben cumplirse ambas. Y la derivada con respecto a x sea nula, y la derivada con respecto a y en el punto también sea nula. Entonces veamos un ejemplo. Ahí tenemos ese ejemplo. Veamos ese ejemplo. Derivemos esa función. Entonces vamos a derivarla con respecto a x. Observen que esta función yo también la podría describir como x al cuadrado. Y al cuadrado. Observen que aquí el dominio serían todos los puntos en el plano cartesiano, ¿verdad? Porque no hay ninguna restricción. Observen que a pesar de ser raíz par, esos están elevados a un exponente par. No hay problema con los valores de x y y. Es decir, el dominio serían todos los puntos del plano cartesiano. Entonces, derivándola con respecto a x, tenemos la derivada de f con respecto a x de la función. Voy a derivar con respecto a x, aplicando esto en variable, toda esta potencia, de esto es constante. Entonces, aplicando la regla de la potencia, escribimos el exponente y al exponente le restamos 1, porque me quedaría la menos 1. Ya tendríamos de x cuadrado más y al cuadrado, pero luego por la regla de la cadena, por la derivada de la base con respecto a x, la derivada de x al cuadrado, 2x. Y esto, como estoy derivando con respecto a x, esto es constante, la derivada de una constante, pero la puedo ignorar. Y aquí la derivada de esa constante, 0, pero sí quiero poner esto. Estoy escribiéndola, podemos simplificar esto, y después pasando al denominador de la potencia, escribiéndola como raíz, me quedaría x raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Calculemos la derivada con respecto a y. La derivada con respecto a y nos va a dar una expresión similar.
De nuevo, aplicando la regla de la potencia. Digo el exponente. Y al exponente le resto 1, me quedaría la menos 1 medio. Pero luego, por la regla de la cadena, por la derivada de la base con respecto aquí. Entonces, esto es constante. Le da una constante, 0. Y la derivada del i al cuadrado, lo quiero. Entonces, observen que aquí se van a simplificar estos dos, ¿verdad? Y entonces me quedaría finalmente y sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Preguntas hasta ahí? Bien, analicemos cada una de las derivadas. Consideremos de que voy a llamar un y1, ¿verdad? Y1 es un número diferente de 0. Y voy a evaluar la derivada con respecto a x en el punto de coordenada 0, y1, donde y1 es diferente de 0. Entonces, observen que este sería nuestro x y este sería nuestro y, ¿verdad? Evaluando en la derivada con respecto a x tendríamos 0, ¿verdad? Y abajo me quedaría x, toma el valor de 0, ¿verdad? 0 al cuadrado. Y esto más ahora el valor de y1, ¿verdad? Al cuadrado, ¿verdad? Entonces me quedaría 0, ¿verdad? Y aquí raíz cuadrada de y1 al cuadrado. Y entonces me quedaría valor absoluto de y1. Como y1 es diferente de 0, entonces tendríamos 0, pero un número diferente de 0, esto es 0. Pero quiere decir que la derivada con respecto a x en ese punto, nula. Veamos la derivada respecto de y. La derivada con respecto a y en ese punto, 0 y 1. Entonces, lo vamos a acá, ¿verdad? Sería siempre nuestro x, nuestro y. Y1. Y abajo me quedaría x, 0. Al cuadrado. Y y toma el valor de y1 ahora. Y1 al cuadrado. Entonces nos quedaría aquí y1, ¿verdad? Y aquí nos quedaría raíz cuadrada de y sub 1 al cuadrado, que decíamos que eso es valor absoluto de y1, ¿verdad? Y y1 podría ser una cantidad negativa o positiva, ¿verdad? Entonces, estrictamente lo dejamos así, ¿verdad? Si y1 es diferente de 0, entonces esto sería diferente de 0. Una cantidad diferente de 0, otra cantidad diferente de 0, esto va a ser diferente de 0. Para ir algo 7 entre valor absoluto de menos 7, porque 0 nos va a dar 1. Diferente de 0. Entonces, ¿qué ocurrió? En los puntos de esta forma, la derivada con respecto a x es 0, pero la derivada con respecto a y no es 0. Entonces, no se cumple la condición 1. Y por tanto, este punto de esa forma no es punto crítico. Entonces, podemos decir, por tanto, 0 y es 1 no es punto crítico. No es crítico. Vamos a abreviar así, punto crítico, para ahorrarnos. De manera análoga, los puntos de la forma x1, donde x1 es diferente de 0, puntos de esa forma podemos concluir que tampoco, le podemos hacer un análisis similar y vamos a ver que tampoco son puntos críticos, porque no se satisface esta condición. Pero analicémoslos ahora en el origen. Calculemos ahora la derivada con respecto a x en el origen, es decir, el 0,0. Si lo analizamos en 0,0, se ve que tendríamos 0 y abajo nos quedaría 0. ¿Y eso qué ocurre? Tenemos, vamos a ver, para hacer específico, nos queda esta situación. Pero eso no existe. Con esto podríamos concluir que como no existe, la derivada con respecto a x no existe,
Quiere decir que 0,0, es decir, el origen sería un punto crítico porque se cumple esta condición. Es más, si lo hago con respecto a Y, la evalúo en la derivada con respecto a Y, el origen, me va a dar tampoco que no existe. Si lo evaluamos allí, nos va a dar que esto no existe. Entonces se cumple esta condición, ¿verdad? Y entonces podemos decir que ese punto 0,0 es un punto crítico. Entonces puedo decir, por tanto, 0,0 es un punto crítico. ¿Pregunta hasta ahí? Es un punto crítico. Disculpe, o sea que los puntos críticos se dan cuando se indeterminan las funciones, ¿verdad? Evaluadas en un par. Van a haber críticos desde donde una sería una forma de determinar críticos donde la derivada con respecto a X y la derivada con respecto a Y, ambas tienen que ser cero. Pero aquí resultó que no ambas, por eso no era crítico. En este caso, sí. La otra condición sí se cumple, que la derivada con respecto a X no está definida. Entonces, con eso bastaría para decir que el origen es un punto crítico, nada más con eso. Aquí lo evalué en la otra para ver que tampoco no existe, y por tanto es un punto crítico. Aquí con una de ellas, por eso es ¿verdad? Un momento, pero bien esta no exista, porque bien esta no exista. Con una de estas dos que no exista, basta para que decir que es un punto crítico. Yo pude haber concluido con esto, que eso era un punto crítico. ¿Estamos? Por eso aquí habla de un over. Y o se cumple esta o este, o podrían darse ambas. No necesariamente. En la primera sí debe cumplirse que ambas deben de ser cero. Ahora, analicemos la función en el origen. Evaluemos. Si lo evaluamos en el origen, el cero de que aquí me va a quedar, voy a hacer específico. Nos va a quedar 0 al cuadrado, más 0 al cuadrado, menos 4, y eso me da menos 4. Tratemos de llegar a esta expresión. Lo que ando pretendiendo es ver qué es lo que hay en ese valor. Como es un crítico, puede hacer que haya un mínimo o un máximo. Veamos. Entonces tratemos de construir eso. Si a menos 4 le sumo una cantidad no negativa, es decir, o positiva o cero, no puede ser positivo o cero. ¿Cómo va a ser con respecto a menos 4? ¿Con mayor o menor? Si a menos 4 le sumo una cantidad no negativa, ¿va a ser mayor que menos 4 o menor que menos 4? ¿Cómo sería? Va a decir si a menos 4 le sumo 1, me daría menos 3. ¿Cómo es con respecto a menos 4 eso? Menor. No, mayor. Mayor o como mínimo igual. Estamos. Pero esto ¿qué es? Eso es esto. ¿Y eso a qué es igual? A f de x y y. ¿Y esto quién es? F de 0. Lo voy a poner así. F de 0,0. Observe. De acuerdo a la definición de extremo relativo, se cumple esta situación. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos ahí en 0,0? Máximo relativo. Tendríamos un Mínimo relativo. mínimo relativo. Entonces, puedo decir, entonces, el mínimo relativo, voy a abreviarlo así, con la pizarra, ¿verdad? Entonces, un mínimo relativo sería la función evaluada en 0,0. Ahí lo hicimos ya analíticamente, aplicando esta definición de extremo relativo. Veamos lo que volumétricamente. Es decir, a partir de la gráfica de la función. Aquí vamos a recordar algo. ¿Preguntas hasta ahí? Antes de continuar. Hemos comprobado que hay un mínimo relativo. Estamos. Pero en forma analítica, que es la más adecuada, pero veámoslo geométricamente, a ver si se da esta situación.
Observen de que decíamos que esto, ¿qué variable representa? ¿Cómo le llamamos a f de x y? ¿Cuál variable? Z. Z. Z, correcto. Entonces quiere decir de que Z va a ser igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y al cuadrado. 4. Voy a reescribir, voy a pasar al primer lado del 24. Entonces me quedaría más 4. Me queda esto aquí. Voy a elevar al cuadrado a ambos lados. Al elevar al cuadrado a ambos lados, me va a quedar esto vacío. Desaparece el símbolo radical. Y aquí le tendría que poner la restricción para estas. Voy a poner aquí así. Para z mayor o igual que menos 4. Reescribiéndola para que la visualicen, voy a pasar todo al segundo lado. Me quedaría x al cuadrado y al cuadrado menos z más 4 al cuadrado. Si esto es igual a eso, entonces el segundo miembro es igual al primero. ¿Qué lo podría escribir así, verdad? X lo puede escribir como x menos 0 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado menos z más 4 al cuadrado igual a 0. ¿Qué tipo de superficie es esa? ¿Cómo se llama ese? ¿Un qué? Le voy a poner aquí denominador. 1 al cuadrado. Es un hiperboloide de una hoja. No, depende que cuando está igualado a 0, ahí era cuando está igualado a 1, pero cuando está igualado a 0, ¿qué? Es un cono elíptico. Un cono elíptico. Cono circular. Los denominadores son iguales en tu cono elíptico. Llamémosle así, un cono recto circular, mejor dicho. Pero como está restringido, donde su vértice estaría en x0 y es 0 menos 4. Entonces un cono. Entonces si lo dibujamos en espacio tridimensional tendríamos esta situación. Voy a hacer aquí un bosquejo del eje X y eje Y. Entonces, como el vértice está ahí, ¿verdad? Vamos a llamar aquí vértice. Estaría en menos 4 para los 1, menos 2, menos 3, menos 4. Ahí, ¿verdad? Entonces quiere decir que si hacemos un esbozo de ese cono, estoy haciendo un bosquejo, ¿verdad? Sería una situación así, ¿verdad? Ese sería tendríamos una hoja. ¿Qué es lo que hay en este punto? En el punto de abscisa 0 y ordenada 0. ¿Qué es lo que hay aquí? Un punto que está más abajo, ¿cómo le llamamos así? En matemáticas 1. El punto que Mínimo. Un mínimo, que es lo que habíamos concluido en forma analítica. Entonces quiere decir que aquí hay un mínimo. Y el mínimo sería menos 4. Es decir, la imagen para este punto. 0, 0. Entonces ya lo vimos. En forma analítica, que es la forma más correcta, y en forma geométrica. Bien. Entonces hemos aplicado lo que es la definición de extremo relativo y de punto crítico. Bien, ahora veamos otro teorema donde hablamos de un discriminante y es el que nos va a servir para determinar los puntos críticos y extremos relativos, por decir algo, el punto CIA, pero así es que el punto CIA. Veamos ese teorema, voy a anotarlo aquí ese teorema. Que se llama criterio de las derivadas, de las segundas derivadas, o criterio de la segunda derivada, vamos a escribir aquí el criterio. Se llama criterio de la segunda derivada o criterio de las segundas derivadas.
Ahí vamos a hablar de un discriminante, que va a estar en función de X y Y. Y vamos a observar un detalle que tenemos allí, ¿verdad? Y que lo vamos a recalcar cuando resolvamos ese tipo de problemas. Observen un detalle de este teorema. Me dice que si F con derivadas parciales segundas continua en una región abierta, que contiene a este punto X sub 0 y Y sub 0, en el que la parcial con respecto a X es nula y la parcial con respecto a Y también lo es decir, es nula. En otras palabras, que de acuerdo a una de las definiciones, ¿qué es ese punto? X sub 0 y Y sub 0. Un punto crítico. Ajá, es un punto crítico, pero un punto crítico en particular, donde las derivadas con respecto a X, con respecto a Y son nulas, porque tenemos los otros críticos que mencionaba, donde en ese punto no exista. Entonces, este es válido, donde los puntos críticos son puntos críticos para los cuales la primera con respecto a X y la derivada con respecto a Y son nulas. Y vamos a definir un discriminante en función de X y Y, ¿verdad? Es decir, el discriminante evaluado, sí, ¿verdad? Tenemos la derivada con respecto a X segunda. Por la derivada segunda con respecto a Y, menos la cruzada con respecto a X, luego con respecto a Y o al revés, elevado al cuadrado. Entonces, eso me va a permitir definir qué es lo que tenemos. Me dice que sí. Vamos a poner un numeral 1. Si el discriminante, aquí solo voy a poner la D por conveniencia. Si el discriminante es positivo y la parcial con respecto a X segunda en ese punto también es positiva, entonces cuando tengamos esta situación y deseas también positivo y que esto, la parcial segunda con respecto a X también lo sea, entonces vamos a tener un mínimo relativo. Voy a poner así por simplicidad. Mínimo relativo, siempre que sea una cantidad mayor que 0. Voy a ver ya si ese mínimo relativo sería el valor de la función en dicho punto crítico. Pero podría darse el otro caso, el discriminante sea positivo, pero la parcial segunda con respecto a X sea negativo. Sea negativa, es decir, menor que 0. Si es menor que 0, entonces aquí va a haber un máximo relativo. Va a ser el valor de la función en ese crítico. Pero podría darse el otro caso.
de que D no sea mayor que 0, no, D sea una cantidad negativa. Si es una cantidad negativa, entonces lo que vamos a tener allí es un punto que le llamamos punto CIA. Punto CIA, que sería el punto de abscisa 0 y de ordenada 0 y de z igual a la función evaluada en ese crítico. Ese sería el punto CIA. Y podría darse el caso cuando el discriminante sea 0. Entonces el teorema este teorema no concluye. En otras palabras, no puede aplicarse. Entonces hay que hacer uso de otros recursos, como algo parecido como esto. O proyectar en las superficies sobre los planos coordenados y en base a eso usar algunos elementos que se veían en matemáticas 1, ¿verdad? Y con eso se simultanean algunas ecuaciones para determinar qué es lo que es libre, si es un mínimo o un máximo, cualquiera de esos elementos. Entonces vamos a usar este teorema, recalco este teorema, lo podemos usar en puntos críticos para los cuales la primera derivada con respecto a x, con respecto a y sea nula. Nada más. Bien, veamos algunos ejemplos. Vamos a escribir aquí la inicial. Y pide que determine. Pide que determine los puntos críticos. Y lo vamos a estar abreviando así para no estar poniendo todas las dos palabras. Extremos relativos. Y puntos CIA. Bien. De esta función, ¿verdad? F de X y Y. Dada por esta regla de correspondencia. Pues tendríamos X y al cuadrado menos 2X al cuadrado menos Y al cuadrado. Es decir, para esa función polinomio. Bien. Entonces, tenemos que calcular en primer lugar, los puntos críticos, es decir, los valores para los cuales, los puntos para los cuales la primera derivada es 0. Entonces, derivamos f con respecto a f. Derivando f con respecto a x. Quiere decir que este término sería variable porque depende de x y este también. Este sería constante porque depende de y. Entonces, derivando con respecto a x, me quedaría la derivada de eso. Va a ser y al cuadrado. Bien, no me da la derivada de esto. Me daría 4x. Entonces, como quiero determinar puntos críticos donde las derivadas por respecto a y con respecto a y sean 0, lo voy a igualar de una sola vez a 0. Y me queda aquí esta ecuación. Y al cuadrado igual a 4x. Preguntas allí o alguna observación. Vamos a llamarla a esta ecuación asterisco. Derivemos ahora con respecto a y.
Derivando, puede continuar aquí. A ver si está. Derivando f con respecto a y. Tendríamos, voy a derivar ahora con respecto a y. Este sería variable porque depende de y este, ¿verdad? Esto sería preguntando. Entonces, derivando con respecto a y, me quedaría 2 veces xy. La derivada de una constante es 0. Estoy derivando con respecto a y. La derivada de esto, menos 2 veces y. Y como quiero determinar los críticos para los cuales las derivadas son 0, igual a 0. ¿Pregunta hasta allí o alguna observación? Se ve de que aquí podría sacar factor común. Doy y de esta ecuación y me quedaría aquí nada más x menos 1 igual a 0. Entonces, para que este producto sea nulo, lo va a hacer bien si y es nulo, ¿verdad? O si x es igualando eso a 0, me queda si x es igual a 1, ¿verdad? Y lo vamos a sustituir en esta ecuación, ¿verdad? En asterisco. Entonces voy a poner el asterisco. En asterisco me quedaría así, ¿verdad? Si lleva el 0, me quedaría así, ¿verdad? Menos 4, x igual a 0. Despejando para x me quedaría x igual a 0, porque 0 entre menos 4, 0. Ya tendríamos el primer punto crítico. El primer punto crítico sería y abscisa 0 y ordenada 0. Ahí tenemos ya el primer punto crítico. Ahora, tomemos este valor de x igual a 1 y lo sustituimos también en asterisco. Cuando x vale 1, me quedaría así. Y cuadrado. Y aquí, como x vale 1, me quedaría 1 por 4. 4 me quedaría, después de asterisco, me quedaría así la ecuación igualada a 0. ¿Pregunta hasta ahí? ¿Saben que simultaneamos las ecuaciones? Y tenemos una diferencia de cuadrado, ¿verdad? Va a ser el producto de la suma por la diferencia de la raíz cuadrada. Ahí de esto pierde. De 4, 2. Entonces, para que esto sea 0, lo va a hacer o bien si esto es 0. O si esto es 0. Segundo factor 0. Entonces, despejando para y, me quedaría y igual a menos 2. Entonces tendríamos el otro punto, el de abscisa 1 y de ordenada menos 2, ¿verdad? Tendríamos ese otro punto crítico. 1 menos 2, ¿verdad? Y despejando para y de esta ecuación me quedaría y igual a 2, ¿verdad? Tendríamos el otro crítico. El otro punto crítico sería el de abscisa 1 y de y 2, ¿verdad? Entonces tenemos 3 puntos críticos. ¿Pregunta hasta ahí? Disculpe, el 0,0 ¿de dónde salió? El 0,0. Observen de aquí. Observen de que obtuve esta ecuación donde la derivada con respecto a y es 0. Porque tenemos críticos para los cuales la derivada con respecto a y sea 0. Y tenemos esta ecuación. Saco factor común, 2y, ¿verdad? Me queda esto. Igualado a 0. Entonces, para que este producto sea 0, lo va a hacer o bien si y es 0, ¿verdad? O si x, voy a hacer este simple, o si x menos 1 igual a 0, ¿verdad? Despejando para x, me quedaría x igual a 1. Entonces, luego, como ambas derivadas deben de ser nulas, entonces se pasa en un torneo con esta. Esta es la ecuación asterisco. Esta que tenemos aquí, donde la derivada con respecto a x es nula. Sustituyo allí, ¿verdad? Cuando lleva el 0, me quedaría 0 al cuadrado 0, me quedaría menos 4x. Y aquí despejo, ¿verdad? 0 entre menos 4, ¿cómo va a poner así? Igual 0. Entonces tendríamos el punto de x igual a 0 y de y igual a 0. ¿Estamos? Sí. Y el otro factor, cuando x vale 1, hago lo mismo. Lo sustituyo aquí, me quedaría 1 por 4, 4. Tanto me quedaría y al cuadrado menos 4. Y saco esta diferencia, donde me quedaría y igual a menos 2.
Entonces tendríamos el punto de x igual a 1, x igual a 1, y y igual a menos 2, de manera similar para los otros. El de x igual a 1 y y igual a 2, 1,2. O sea, hay que simultanear, ¿no? Es decir, los críticos van a ser donde ambas derivadas sean nulas, es por eso que simultaneo esta ecuación con esta. Ambas tienen que ser nulas. Y ahora tendríamos nuestros 3 puntos críticos. Ahora construimos la expresión para el discriminante. Solamente que debo calcular la parcial segunda con respecto a x. Ya tenemos la parcial primera con respecto a x, que era esa. La derivo de nuevo con respecto a x. La parcial segunda con respecto a x. Entonces ya voy a derivar esto con respecto a x, entonces sería constante. La derivada de esto me daría menos 4. ¿Estamos aquí? ¿Cuál otra derivada necesito? La derivada segunda con respecto a y. Entonces calculo la parcial segunda con respecto a y. Es decir, la parcial con respecto a y la voy a derivar de nuevo con respecto a y. Es decir, voy a derivar esta, lo que es la primera con respecto a y. Entonces, esto es variable y esto es variable. Derivando con respecto a y de nuevo me quedaría 2x. Derivando con respecto a y me quedaría menos 2. ¿Estás ahí? Y finalmente, necesito la cruzada. La parcial con respecto a x la derivo con respecto a y. La parcial con respecto a x es esta. La voy a derivar ahora con respecto a y. Entonces ahora voy a derivar con respecto a y. Quiere decir que esto es variable y esto sería constante. La derivada de y al cuadrado, 2y. Y esto es constante, la de una constante 0, la puedo ignorar. ¿Estás ahí? Estoy construyendo esta expresión, el discriminante. Entonces tendríamos que el discriminante en un punto cualquiera de x va a ser igual a multiplicar la parcial segunda con respecto a x con la parcial segunda con respecto a y. Es decir, esto con esto, al multiplicarlo me va a quedar 4. Factor de 2x menos 2. Menos la parcial, la cruzada elevada al cuadrado. Voy a poner así indicado. 2y elevado al cuadrado. Esto me quedaría menos 4. Factor, si quiero, aquí podría sacar factor con un 2, pero me quedaría 8. X menos 1. Lo quiero ver así. Aquí me quedaría menos 2 elevado al cuadrado, 4. Y elevado al cuadrado, y cuadrado. Ahí tenemos ya el discriminante. ¿Preguntadas ahí? ¿O alguna observación? Cabe la aclaración que yo pude haber puesto, bueno, quizás esto lo voy a mencionar después, que asumo. Si yo quiero, pude sustituir en vez de la derivada con la segunda con respecto a x, utilizar la derivada segunda con respecto a y. Estamos aquí, ¿verdad? Puede haber también evaluado el punto crítico en la parcial segunda con respecto a y. Y eso puede hacer eso, va a dar el mismo resultado. Bien, entonces voy a calcular el discriminante para el primer punto, ¿verdad? El punto es el origen, 0,0. 0,0. Entonces, cuando x vale 0, me quedaría así, ¿verdad? Menos por menos, toma, pero 4 por 2, 8. Y aquí, como y vale 0, me daría esto 0. ¿Verdad? Vamos a poner 0 elevado al cuadrado, me daría 8. ¿Cómo es el discriminante? El discriminante es mayor que 0. Va a haber un extremo relativo. Entonces, para eso calculo la parcial segunda con respecto a y. Parcial segunda con respecto a y, aquí la tenemos. En un punto observen de que la parcial segunda con respecto a y, independientemente del punto, ya siempre va a ser igual a 1 constante. Quiere decir que si le evalúo el 0,0 va a ser la misma situación. Voy a poner aquí, lo voy a poner aquí.
parcial segunda con respecto a X evaluada en 0,0, independientemente del valor de Y, ella siempre va a ser constante. Entonces me quedaría menos 4. Con respecto a 0, ¿cómo es esta cantidad? Esta cantidad es Menor que 0. menor que 0. ¿Estamos? Y si es menor que 0, ¿qué es lo que vamos a tener? Máximo. Ajá, entonces puedo decir, por tanto, máximo. Lo voy a abreviar así. Relativo va a ser el valor de la función evaluada en ese punto, la 0,0. Si evalúa la función en ese punto, observen de que como X vale 0 y vale 0, esto me vale 0. Entonces su imagen sería 0. Este sería el máximo relativo. ¿Preguntas allí o alguna observación? Antes de continuar. Vamos con el otro crítico. 1, X y 1, ¿verdad? Y Y menos 2, ¿verdad? Este es X. Y. Lo sustituimos acá, ¿verdad? Aquí cuando vale 1 me quedaría otro, o en esta, ¿verdad? Cualquiera de las dos puedo sustituir, o aquí o acá, pero es diferente. Cada uno va a lo mismo. Cuando vale 1 se va a anular esto, porque me quedaría 1 menos 1, 0, ¿verdad? Me quedaría aquí 0. Menos 4, aquí voy a hacer específico, lo voy a poner X, ¿verdad? Vale menos 2, ¿verdad? Al cuadrado. Menos 12 elevado al cuadrado, 4. Por menos 4, 16, yo la me quedaría. Yo lo voy a hacer específico. 4. Menos 16. Como es menor que 0, ¿qué es lo que va a haber ahí? Vamos a tener un punto de encilladura. Entonces, quiere decir de que el punto silla sería el de X igual a 1, Y igual a menos 2, y Z evaluada sería el valor de la función evaluada en ese punto, 1, menos 2. Pero evaluemos en la función el punto 1, menos 2. Veámoslo acá. F evaluada en 1 menos 2. ¿Verdad? Sí, entonces aquí me quedaría 1. Menos 2 elevado al cuadrado, 4. 1 al cuadrado, 1 por 2, 2. Menos 2 elevado al cuadrado, 4. Para simplificar esto, y aquí me quedaría menos 2. Entonces quiere decir que este punto, si la dura sería el de abscisa 1, de Y igual a 2, menos 2, ¿verdad? Y de Z igual a también a menos 2. ¿Preguntas ahí o alguna observación? Ahora, Disculpe, el punto de silla es el que le dicen punto de inflexión también. no, el punto de encilladura, ustedes recuerdan vaya, por ejemplo, digamos, ustedes tienen, digamos, un paraboloide, digamos, de esta forma. Déjame poder detectar eso. Para, pónganse que tienen F de X igual a X al cuadrado menos Y al cuadrado. Es decir, en otras palabras, Z, X al cuadrado menos Y al cuadrado. Para dibujar ese paraboloide, observan la variable que tiene exponente 1 y el término que tiene signo positivo. Se asocia con el plano XZ. El XZ sería este. Un plano que está así, ¿estamos? Entonces, cuando ustedes dibujen ese paraboloide hiperbólico, les va a quedar una situación así. Una silla de montar, trayendo bien el nombre. Si ustedes calculan la derivada con respecto a X, lo voy a poner a hacer por simplicidad. Me va a quedar por 6. Entonces va a ser 0 cuando X valga 0. Y derivo F con respecto a Y.
me quedaría menos y. Y como quiero determinar crítico, 0 entre menos 2, 0, ¿verdad? Y igual a 0. Conclusión, punto crítico sería el 0,0. El origen de este punto es este punto. Pero observen una cosa. Si yo dibujo la traza con el plano YZ, me va a dar una parábola abierta hacia abajo. Con respecto a esta curva, ¿qué es lo que hay ahí? Tenemos así. Y ahí está el origen. ¿Qué es lo que hay ahí? Con respecto a esta curva, si yo lo veo así, ¿qué es lo que hay Hay un ahí? máximo. Máximo. En todo respecto a esa curva. Pero con la traza, con el plano XZ, y ahí está. ¿Qué es lo que hay ahí? Un mínimo. Un mínimo, es un punto que no es ni máximo ni mínimo. Con respecto a ciertas curvas es máximo, con respecto a otras, viéndolo desde ese punto de vista. Entonces, un punto de silla es un punto que no es ni máximo ni mínimo, por eso se llaman puntos. Porque viene el nombre aquí, que esta es una silla de montar, una silla de montar, pero no necesariamente para ese tipo de curva. Entonces, allí es el punto silla. Esa es la situación de este punto. La característica, de acuerdo a este criterio de las segundas derivadas, es que en este caso el discriminante tiene que ser una cantidad negativa. ¿Estamos? Entonces, allí viene la situación del punto silla. Ahora, veamos el otro caso, el otro punto. En el otro punto nos quedaría el discriminante. El otro punto sería el 1,2. 1,2. Evaluamos aquí el discriminante. Observen que aquí de nuevo. 1 menos 1, 0. Por algo, 0. Lo pueden ignorar. Menos 4 por 12 elevado al cuadrado. 4. Por menos 4, 16. De nuevo, una cantidad menor de 0. Tendríamos otro punto silla. Entonces, aquí ya ponemos punto silla. Vamos a tener otro punto silla. Entonces, el otro sería de x igual a 1, de y igual a 1, y de z, la función evaluada en 1,2. Evaluándola en 1,2, vamos a variar aquí, este sería 2. Entonces, aquí tendríamos 1, ¿verdad? 2 elevado al cuadrado, 4. 1 al cuadrado, 1 por 2, 2. 2 elevado al cuadrado, 4. Como va a crecer es 1 menos, así que me va a dar de nuevo la imagen esa. Entonces me va a quedar el punto de x igual a 1, de y igual a 2, y esto, menos 2, pero este sería el punto, otro punto silla. Entonces tenemos dos puntos de silladura y un máximo local. ¿Pregunta hasta ahí? Bien, veamos otro ejercicio. En este ejercicio me dice que obtenga los extremos locales. Y puntos sillas o puntos sillas. Porque puede hacer que solo tenga puntos sillas o que tenga puntos extremos locales y puntos sillas al mismo tiempo. Eso quiere decir. De esta función, de la función cuya regla de asignación o regla de correspondencia es esta. 3x al cuadrado y
más y al cubo menos 3x al cuadrado menos 3y al cuadrado más 2. Bien, tenemos esa función polinómica. Entonces, se ve de que el dominio de ella serían todos los puntos del plano cartesiano, ¿verdad? Porque no hay ninguna restricción para esa función. Bien, entonces vamos a determinar los puntos críticos. Vamos a darle una revisión a la regla de asignación. X de cuadrado más 2. Bien. Derivémosla con respecto a X. Derivándola con respecto a X, tendríamos la derivada respecto de X de eso. Entonces, como voy a derivar con respecto a X, entonces sería variable el término. Y eso todo, ¿verdad? Los otros no, ¿verdad? Porque dependen de Y y eso es una constante. No van a ser su derivada nula. ¿Estamos? Entonces me quedaría la derivada con respecto a X, me quedaría 6, ¿verdad? X, Y. La derivada con respecto a X me quedaría 6, ¿verdad? X igual a 0. Si quiero, puedo sacar factor común en esta ecuación, 6x, ¿verdad? Me quedaría 6x, factor de Y menos 1, ¿verdad? Igual a 0, ¿verdad? Ahora calculemos la derivada de F con respecto a Y. Como voy a derivar ahora con respecto a Y, veamos lo que son variables. Este variable depende de Y, este también depende de Y y este también. Los otros restantes, como dependen de X y el otro es constante, van a ser nulas su derivada respecto a Y. Entonces, estamos derivando con respecto a Y. La derivada de esta con respecto a Y va a ser esta parte constante. Es X al cuadrado. Derivando con respecto a Y, me quedaría 3 Y al cuadrado. ¿Estamos? Y derivando esto con respecto a Y, quedaría 6Y. Y la igual a 0, porque quiero determinar los críticos para los cuales las derivadas con respecto a X y Y sean nulas. Tenemos esa ecuación. Bien, observen de que este producto va a ser 0 si X es igual a 0. O si el otro factor es 0, es decir, Y menos 1 igual a 0, ¿verdad? Es decir, por tanto, Y igual a 1. Como tengo que simultanearla con esta, entonces introducimos este valor X igual a 0 en esta ecuación. Cuando X vale 0, se va a anular este sumando, ¿estamos? Y me quedaría aquí 3Y al cuadrado menos 6Y igual a 0. Voy a poner así. ¿Estamos hasta ahí? Solamente que podría sacar factor común 3Y. Me quedaría aquí Y 6 entre 3 al otro. ¿Sí? Entonces vamos a tener que esto va a ser 0. O bien, si Y es igual a 0, o si Y menos 2 igual a 0. Dicho de otra forma, para Y igual a 2, tendríamos los primeros críticos. Los primeros puntos críticos, un punto crítico sería aquí, ¿verdad? Primero sería el de X igual a 0 y Y igual a 0. X igual a 0 y Y igual a 0. Aquí tenemos el otro crítico, el de X igual a 0 y Y igual a 2, ¿verdad? Pregunta hasta allí, ¿alguna observación? Vamos con el otro valor, cuando Y vale 1. Tengo que simultanearlas con esta ecuación. Cuando Y vale 1, voy a cerrar este crítico. Ya tenemos dos críticos. Ahora voy a simultanear este Y igual a 1 con la ecuación donde la derivada es 0. Es decir, simultaneamos
Ambas ecuaciones, esta con esta. Entonces, cuando lleva el uno de cálculo, aquí me quedaría 3x al cuadrado, ¿verdad? Aquí sería 3, ¿verdad? Y aquí 1 por 6, 6, ¿verdad? Igual a 0. Preguntabas ahí, estoy sustituyendo el valor de y, y, ¿verdad? Siempre en la misma ecuación esa. ¿Estamos? Esa ecuación. Entonces tendríamos así, recálculo. 1 al cuadrado, 1 por 3, 3, 6 por 1, 6. Y 3x al cuadrado. Entonces aquí me quedaría 3x al cuadrado menos 3, ¿verdad? Igual a 0. Y entonces aquí me quedaría, sacando factor común 3, me quedaría x al cuadrado menos 1, ¿verdad? Igual a 0. ¿Preguntas ahí o alguna observación? Para que esto sea 0, lo va a hacer si esta diferencia de cuadrados es de 0. Es decir, una diferencia de cuadrados va a ser cuadrado de... Perdón. Sí, diferencia de cuadrados, sí. Va a ser el producto de la suma por la diferencia. La raíz de cuadrada, raíz de x cuadrado, x, raíz de 1, 1. Entonces, para que este producto sea 0, lo va a hacer o bien si el primer factor es 0, o bien si el segundo factor es nulo. Despejando para x, me quedaría x igual a menos 1. Y aquí despejando para x igual a 1. Ahora sí, ya tendríamos los otros puntos críticos. Entonces, los otros puntos críticos serían el de x igual a menos 1, como simultánea con esta, ¿verdad? Y y igual a 1. De x igual a 1 y y igual a 1. Ahí tendríamos los otros puntos críticos. Pregunta hasta allí o alguna observación. Evaluamos. Vamos a determinar el discriminante, pero para ello necesito esta segunda derivada. Entonces, la segunda derivada con respecto a x. Aquí tenemos la primera derivada con respecto a x. Ahora voy a derivarla de nuevo con respecto a x. Quiere decir que los dos serían variables. ¿Estamos? Derivando con respecto a x, me quedaría aquí 6y. Derivando con respecto a x, me quedaría menos 6. Tenemos la parcial segunda con respecto a x. Luego, la parcial segunda con respecto a y. La derivada primera con respecto a y, que es esta, ¿verdad? La voy a derivar de nuevo con respecto a y. Como voy a derivar con respecto a y, quiere decir que los variables sería este y ese. Esto sería constante. La derivada de una constante es 0, lo pueden ver. La derivada de esto me diría 2 por 3, 6. 6y. La derivada de menos 6y, menos 6. Finalmente, la derivada cruzada, la derivada con respecto a x, la voy a derivar con respecto a y. Para respecto de x, es esta, ¿verdad? La voy a derivar ahora con respecto a y. Derivándola con respecto a y, como voy a derivar con respecto a y, quiere decir que solo esto sería variable, esto sería rectángulo. Voy a derivarla respecto a y. Derivando con respecto a y, me quedaría 6 veces x. Preguntada hasta allí o alguna observación. Voy a construir el discriminante d en función de x y y. Entonces, d en función de x y y va a ser la derivada con respecto a x segunda por la derivada con respecto a y. Es decir, esto por este. Me va a quedar esa cantidad que no es la misma, ¿verdad? 6y menos 6 elevado al cuadrado. Menos la cruzada elevada al cuadrado.
si quiero, bueno, voy a ponerlo así indicado. 6x elevado al cuadrado. Ahora me quedaría 6y menos 6 al cuadrado. 6 al cuadrado, 36. X elevado al cuadrado, x cuadrado. Ahí tenemos ya el discriminante, cada un punto cualquiera de x quiere. Evaluémoslo en el primer crítico. Es 0,0. Solo voy a evaluar los dos primeros. Ustedes hacen los dos restantes. Cuando x vale 0 y y vale 0, como y vale 0, me quedaría menos 6 elevado al cuadrado, 36. Y aquí, como x vale 0, se va a anular este, ¿verdad? Me quedaría 0 al cuadrado, 0, me quedaría 36. Una cantidad mayor que 0, entonces vamos a tener un extremo relativo, ¿verdad? Puede ser un mínimo o un máximo, dependiendo de la otra, de la derivada segunda con respecto a x. Observen de que la segunda con respecto a x aquí la tenemos. Entonces, evaluando la segunda con respecto a x en el punto 0,0, entonces me haría 0, me quedaría menos 6. Estamos. Una cantidad menor que 0. Y si es menor que 0, vamos a tener un máximo relativo, ¿no? Entonces tendríamos máximo local. Vamos a abreviarlo así, máximo local, relativo. El valor de la función evaluada en ese crítico. 0,0. Evaluando la función en ese crítico, observen que como x y y vale 0, todos estos sumandos se le van a hacer 0. Y solo me quedaría 2. Entonces, el máximo local sería 2. ¿Pregunta hasta ahí o alguna observación? Lo voy a hacer para el otro. Ustedes lo hacen para los restantes. Veamos el discriminante cuando x vale 0 y y vale 2. Cuando vale 0, aquí cuando vale y vale 2. Entonces me quedaría 2 por 6, repito, como y vale 2, 2 por 6, 12. 12 menos 6, 6. 6 elevado al cuadrado, 36. Y como x vale 0, esto se me va a anular, ¿verdad? No puedo ignorar, ¿verdad? Entonces me va a quedar 36, una cantidad mayor que 0 también. Como es mayor que 0, va a haber un extremo relativo. Evalúo la segunda derivada, ya sea con respecto a x, también la puedo evaluar con respecto a y, la segunda derivada, que quedaría en el punto 0,2. Esta es la segunda derivada. Cuando y vale 2, me quedaría 2 por 6, 12. 12 menos 6, 6. Una cantidad con respecto a 0 mayor que n. Entonces, como es mayor que 0, vamos a tener un mínimo relativo. Voy a decir, por tanto, mínimo relativo, mínimo local, sería el valor de la función en el punto 0,2. Vemos la función en ese punto. Veamos dónde teníamos la función. Cuando x vale, vamos acá, vamos a ponerlo acá. 0,2. Quiere decir que todo lo que tiene x se me van a hacer 0. Este se me va a hacer 0, pero tiene x. Este se me va a hacer 0. Entonces, este sería y. Observen que se me va a hacer 0. Porque tiene x, x vale 0. Se me va a hacer 0 los otros no. Porque y vale 2. Entonces me quedaría 2 elevado al cubo. 2 por 2, 4. 2, 8. 2 elevado al cuadrado. 4, 3, 12. Más 2, ¿verdad?
Entonces tenemos 8 más 2, 10. Menos 2, menos 2. Pero entonces ese sería el mínimo local, menos 2. Ahora háganlo para los otros restantes, a ver qué le dan. Por ejemplo, para D, determinen que D igual a el otro punto, ¿verdad? X igual a menos 1 y Y igual a 1. Ustedes ven que decíamos que yo lo podía haber evaluado en la derivada segunda con respecto a X, pero si yo quería también lo podría haber evaluado o bien en la derivada segunda con respecto a Y. Y le voy a llegar a la misma conclusión, 0, nuestro X, nuestro Y, la derivada segunda con respecto a Y, veamos, aquí la tenemos. Llévale 2, ¿verdad? Entonces me quedaría 6 por Y, que vale 2, 6, 2 por 6, 12 por 6, 6, ¿verdad? Una cantidad mayor que 0, que es la misma conclusión, pero una cantidad mayor que 0. Entonces va a haber un mínimo local, ¿verdad? Entonces me puedo valer de la segunda derivada con respecto a X o la segunda derivada con respecto a Y. También la pude haber evaluado. Y el resultado tiene que ser siempre el mismo. ¿Preguntada hasta ahí? ¿Cuánto da aquí el discriminante? Díganme el resultado, ¿cuánto da ahí el discriminante? Cuando X vale menos 1, ¿verdad? Y vale 1. Sustituyen aquí. Ahí tenemos el discriminante. ¿Cuánto da allí? Verifiquen que les dé ese. Si quieren, lo pueden poner con todos los detalles que aparece allí, ¿verdad? Por ejemplo, y lo quieren poner con todos los detalles. Quedaría aquí 6 por Y, ¿verdad? Y vale 1. Menos 6, ¿verdad? 36. X elevado al cuadrado, ¿verdad? Sí, ¿verdad? 6 por 1, 6, ¿verdad? Menos 6 elevado al 0, ¿verdad? Menos 36 menos 1 elevado al cuadrado, 1. Aquí me daría 0. Y aquí me da 0 menos 36. Tendríamos menos 36. ¿Qué es lo que hay allí? Cuando la cantidad es menor que 0, tenemos un punto CIA. Punto CIA. Punto CIA. Voy a ponerlo aquí abajo. Punto CIA. Sería el punto de X igual a menos 1, Y igual a 1, y de Z igual a la función evaluada en este punto, menos 1,1. Evaluando la función en menos 1,1. Leámoslo acá. X menos 1, ¿verdad? Y igual a 1. Es X y es el Y. Entonces tendríamos 3 por menos 1 al cuadrado. ¿Por qué, verdad? Que sería 1. Más Y, ¿verdad? 1 al cubo. 3X, ¿verdad? Sería menos 1 al cuadrado. Menos 3 por Y, ¿verdad? Pero Y vale 1, ¿verdad? 1 al cuadrado, ¿verdad? Más 2, ¿verdad? Efectúen eso, a ver qué les da. Por ejemplo, aquí les va a quedar 3, ¿verdad?
Se va a cancelar con este 3. Efectúen a ver cuánto da de resultado esto. Y ese va a ser el valor de Z. ¿Cuánto da esto? 2. Observen, me quedaría aquí menos 1 al cuadrado, 1. 1 por 3, 3. 1. Aquí me quedaría menos 1 al cuadrado, 1 por menos 3, menos 3. Y me quedaría menos 3. Más 2. Podemos simplificar este 3 con este 3. 1 más 2, 3. Menos el otro 3. Va a dar 0. Entonces quiere decir que sería el punto silla, el de x igual a menos 1, el de y igual a 1 y el de z, 0. Y finalmente ustedes lo hacen para el otro punto, ¿verdad? El otro punto de 1,1. Ahí de nuevo vamos a tener otro punto silla que le va a quedar 1, 1, 0. Voy a poner aquí los puntos suspensivos. Otro punto silla sería, vamos a tener que también un punto silla. Sería el de x igual a 1, y igual a 1, z igual a 0. Entonces vamos a tener dos puntos sillas. Dos puntos sillas, un mínimo local y un máximo relativo. Entonces tenemos las dos situaciones. Entonces la idea fundamental es esa. Tener el discriminante. Tener el discriminante. Si el discriminante es positivo, vamos a tener extremo relativo. Pero si es negativo, vamos a tener un punto silla. Y si es 0, entonces no podemos utilizar el teorema. Tendríamos que valer de otros recursos similares, por ejemplo, como el que mencionamos antes de abordar este criterio. Bien.